para mí realmente es satisfactorio ver que estamos en estos eventos reunidos, conversando. Me parece que siempre que haya diálogo, algo bueno va a salir. Entre paréntesis, si el Ministerio de Gobierno les invita todos los días a dialogar de 3 a 5 de la mañana, vayan contentos. Porque del diálogo algo bueno va a salir siempre. Me invitaron a hablar de un tema que la verdad que es delicado. No sé si es difícil, pero es delicado. Sobre el modus vivendi en la dinámica de la normativa ecuatoriana. ¿Quién conoce del modus vivendi? Alce la mano. ¿Quién ha escuchado el modus vivendi? Pero ¿y quién no ha escuchado nada del modus vivendi? Todos hemos escuchado el modus vivendi, porque en el ámbito religioso, político, ha marcado parte de la dinámica. Esa es la verdad. Y ahora me invitan a decir cuál es la parte de la dinámica que ha marcado el modus vivendi. Quizás diga en esto algunas cosas hasta que pueden ser polémicas, porque en realidad también me gusta hacer polémica eventualmente, la gente me conoce, lo sabe, pero nada de lo que yo diga aquí no tiene sino un objetivo de desarrollo y de progreso, de que reflexionemos de la mejor manera sobre lo que existe y sobre lo que tenemos. Y para mí el objetivo final va a ser tratar de demostrar que si no existiera el modus vivendi en el Ecuador, la cosa sería exactamente igual. Ese es mi punto de vista. ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué. Cuando yo era pequeño, y seguramente ustedes también, no sé si ustedes lo hacían, al menos en el barrio donde yo vivía, entre los amigos que nos reuníamos, jugábamos un juego que se llamaba Territorio. Bueno, Crisóstomo ya rápido sacó la navaja y clavó. ¿Ya? Exactamente, ¿no? ¿Quién se acuerda del Territorio? Para quienes no lo jugaban, lo voy a explicar. Territorio era en un espacio de tierra, ¿no es cierto? Cuadrado. Íbamos a ganar territorio, ¿no? Sacábamos la navaja, unos tenían mejores navajas, clavaban en el piso y la navaja que se clavaba lanzaba una línea y ganaba parte del territorio. Y era territorio en disputa, ¿no? Ese territorio en disputa creo que es parte de la vida real en todos los ámbitos de vida del ser humano. El ser humano naturalmente está impulsado a ganar territorios en disputa. El ser humano busca poder. Y cuando tiene la posibilidad de tomar poder, lo va a tomar. Lo va a tomar. Y esa es la historia de la humanidad. Eso lo hemos visto siempre. El ser humano toma el poder cuando le es permitido. Y hay diferentes tipos de poder. Hay el poder de la fuerza. Ese es el poder más brutal y hay que combatirlo porque hace daño. Porque por el poder de la fuerza se pueden usar las armas. Y el poder de la fuerza arrasa sin medir la dignidad. Hay que combatir el poder de la fuerza. Ese es un tipo de poder. Hay otro tipo de poder. Hay muchas clasificaciones, por supuesto. Yo he tomado una. Hay otro tipo de poder que es el poder de la autoridad en base a la normativa. Ese poder hay que seguirlo y hay que cuestionarlo. Porque no siempre la autoridad, e inclusive la normativa, no siempre está acorde con la dignidad, los derechos de la persona o con lo que debería ser una realidad. Pero es un poder que se puede cuestionar. Es un poder sobre el que se puede vivir. Y hay otro tipo de poder que es el poder del conocimiento, que es el que genera cultura. Este poder es dúctil, este poder es deseable, este poder hay que impulsar. Porque el poder del conocimiento nace específicamente de todos los conocimientos que podamos adquirir compartiendo con las personas. Este poder es el deseable. Hay que preguntarse en qué sociedad y con qué poder vivimos. Yo no rechazo el poder per se y creo que nadie lo hace. Lo que hay que cuestionarse es cuáles son los efectos del poder. Si los efectos del poder son dañinos, es un poder que hay que cuestionar. Si los efectos del poder me limitan, me disminuyen, me hacen inferior a otro, es un efecto que hay que cuestionar. El poder puede efectivamente imponerse sobre las personas o puede servir a las personas. El poder que sirve es un poder deseable.
El poder que se impone no es un poder deseable. Hay que cuestionarse qué poder tenemos. Bien, con ese antecedente, ¿qué es lo que pasó? Crisóstomo enfocó el poder. Yo estoy completamente de acuerdo. En 1937 hubo un pacto de poder. Un pacto de poder entre quien ejercía el mando supremo de la República y un pacto de poder entre la Santa Sede, digamos, quien ejerce el poder político de la Iglesia Católica Romana. ¿Cierto? No ocurrió solamente en Ecuador, a pesar de que por los números que yo estaba buscando, Ecuador es el primer país en el que ocurrió, porque luego se da un modus vivendi en otros países de Latinoamérica, especialmente con fuerza a partir de 1950. Pero bueno, eso es indiferente. Pasó en Ecuador y este poder, que se llama modus vivendi, tenía unos fines específicos, porque cuando los estados firman un convenio, no es que lanzan por sorteo los temas al aire y los que callan dicen sobre estos temas vamos a firmar el convenio, ¿no es cierto? ¿No? Lo que pasa es que detrás de esto, y muy meditadamente, existen los temas sobre los que vamos y sobre los que queremos tomar, sobre cuál es la carne, cuál es el objetivo de lo que queremos firmar, porque ningún convenio se firma por casualidad. Y las partes tenían muy claramente sus objetivos. Más allá de los objetivos de intereses individuales que tenía el presidente de la República, yo ahora me quiero centrar en cuáles eran los objetivos que tenía la Iglesia Católica Romana al firmar este convenio. Y aparecen muy claros, aparecen de manera muy clara en el propio modus vivendi. No hace falta nada más que leerlo. Y me voy a referir a algunos de ellos. Y vamos a ver si realmente tienen importancia o cómo se manifiesta esa importancia en la actualidad. Veamos, primero, el artículo 1 del modus vivendi. Dice: el gobierno ecuatoriano garantiza a la Iglesia Católica en el Ecuador el libre ejercicio de las actividades que, dentro de su esfera propia, le corresponden. Nada más allá de lo que dice la Constitución actualmente. Nada más, ¿no es cierto? La libertad del ejercicio de la religión. Por lo primero, por lo que vino la Iglesia Católica Romana, es porque tener garantía de libertad de ejercicio de la religión, lo cual se garantiza en la Constitución y se garantizaba también en la Constitución de esa época, que era la de 1929. Segundo, ¿por qué más? ¿En dónde más estaban los objetivos? El artículo 2 dice: el gobierno del Ecuador garantiza en la República la libertad de enseñanza. Y ahí sí que hay algo de fondo, y que ha tenido un efecto directo con respecto a la participación de la Iglesia Católica Romana en el Ecuador. Los espacios de enseñanza que tiene la Iglesia Católica Romana en el Ecuador son fuertes y son desde hace mucho tiempo, e inclusive son divididos de manera territorial. Como ya lo voy a manifestar posteriormente, lo voy a demostrar posteriormente. Pero ahí hay una parte de carne del poder, tomar espacios de enseñanza. Y no todas las organizaciones religiosas tienen los mismos espacios de enseñanza en igualdad de condición. Entonces ahí además hay un espacio de desigualdad. Y el Estado ha promovido ese espacio de desigualdad. Conforme lo voy a decir en un momento. Voy en orden. El artículo 3 es una joyita para mí. Es algo que me afecta profundamente. Eso sí tengo que decirlo de manera clara. Seguramente en esa época la visión del manejo cultural y religioso obviamente era diferente. Vamos a analizar un poquito eso, pero hoy por hoy, a mí es algo que me molesta. El Estado y la Iglesia Católica aunarán sus esfuerzos para el fomento de las misiones en el Oriente. ¿Qué era el Oriente en 1937? No era el Oriente actual. Entonces la Iglesia Católica Romana efectivamente quería tener misiones para el Oriente, ¿no? Es un territorio que hay que tomar, es una navaja lanzada al piso, es un territorio que hay que tomar. ¿Para qué? Procurarán asimismo el mejoramiento material y moral del indio ecuatoriano. Entonces seguramente el indio ecuatoriano estaba desmejorado, ¿no? Es lo que yo me puedo imaginar, ¿no es cierto? O
o era amoral. Claro, ¿no es cierto? No tenía una moralidad. Pero esto no puede existir en este momento. O sea, esto como tal, con este concepto, no puede existir en este momento. Es inclusive atentatoria a la propia Constitución. Al artículo 57 de la Constitución, y estaba revisando a los numerales 1, 2 y 3 específicamente, en donde se garantizan los valores propios de las nacionalidades y pueblos indígenas. Y estos valores propios significan el desarrollo de su forma de pensar, de su forma de ver, de su forma de entender. Entonces, claro, cuando se defiende esto se dice es que las misiones llegan, ¿no es cierto?, como la dice la Iglesia Católica Romana, porque así está afirmado, llegan específicamente a mostrar otro tipo de valores sobre los que todos tenemos que acceder. Y ese es el problema, que rompe un tema cultural. Bien, el artículo 5. Bueno, el artículo 5 básicamente tiene que ver ya con cómo se forma la persona jurídica, y dice que dichas entidades gozarán de todos los derechos civiles sobre los bienes que poseían al tiempo de la expedición del decreto. La Iglesia Católica Romana también vino por cuestiones materiales. Por cuestiones materiales, ¿qué significa? Tener territorio y tener dinero. Y aquí hubo compensaciones económicas. Entonces, todo esto es... y una más. El artículo 6. El nuncio, conforme a la costumbre universal, será el decano del cuerpo diplomático. En todos los países el nuncio es el decano del cuerpo diplomático, ¿no? Entonces me imagino que no es conforme a la costumbre universal, ¿no es cierto? Aparentemente es a la costumbre universal latinoamericana, seguramente. Latinoamericana, sí. ¿Ya? Exactamente, ¿no? Así es, ajá. ¿Pero qué significa esto? Que también parte de la carnada es del poder político, ¿no? ¿Por qué es eso? ¿No es cierto? Hay que tener poder político. ¿Y quién es la cabeza? ¿Quién es el decano del cuerpo diplomático? Tiene poder político. Entonces nosotros, si revisamos en detalle el modus vivendi, nos vamos a dar cuenta que efectivamente cuando se firmó este convenio había intereses sobre los que la Iglesia Católica Romana tomó parte específicamente para aumentar su poder. Ahora, en beneficio de la Iglesia Católica Romana, no hizo nada que no hubiese hecho ninguna religión en el mundo si hubiese tenido la posibilidad de tomar esta opción dentro del poder político en cualquier país del mundo. Aquí tuvo la posibilidad de tomar esta opción. Ese es el poder, esa es la foto del poder. Esa es la foto del poder. Con eso vivimos. ¿Qué se hace frente al poder desigual? Se lo empapelan, ¿no, Natalia? ¿No es cierto? Ese es el asunto. Avancemos un poquito. Esto sí tuvo repercusiones específicas en varios instrumentos que se convirtieron en convenios, en acuerdos entre la Iglesia Católica Romana y el Estado ecuatoriano, y que tuvieron base en decretos ejecutivos. El último, hasta donde yo conozco, no sé si hay otro, el último es el decreto ejecutivo 1780 de Rafael Correa. Este es del año 2009. Este decreto ejecutivo lo que dice es, bueno, en base al modus vivendi, autorizó al ministro de Gobierno a firmar un convenio con respecto al manejo de la Iglesia Católica Romana en el oriente ecuatoriano. Entonces, esto sí compagina con el modus vivendi, ¿no? Y como todos sabemos, ¿no es cierto?, el oriente ecuatoriano tiene zonas de distribución de la Iglesia Católica Romana. Entonces, ahora no, estaban los carmelitas, me acuerdo, porque participé con ellos también en Sucumbíos, pero aquí se ve los capuchinos en Aguarico, los josefinos en el Napo, los dominicos en el Puyo, y así hay esta distribución de poder, pero además los acuerdos mencionan ventajas, ¿no? Entonces, una de las ventajas dice, se van a formar, por ejemplo, dentro de la enseñanza, escuelas fiscomisionales que van a ser pagadas por el Estado ecuatoriano. ¿Quién no toma la opción? ¿No es cierto? Y otra de las ventajas, dicen, es que para fomentar el desarrollo de las misiones, también pues entonces va a haber
no se va a cobrar el IVA, ¿no es cierto? Va a haber exención del IVA, van a existir exenciones en los aranceles aduaneros, ¿no? Se va a facilitar las visas con respecto a las personas que ejercen misiones. Está bien, es así como está dibujado el diseño del poder desde el Estado ecuatoriano hacia la Iglesia Católica Romana. Lo que hay que preguntarse aquí, lo que yo sí me pregunto es, si esto específicamente es necesario que al día de hoy exista. Porque a 1937, 1970, en donde el Oriente Ecuatoriano era diferente y todo, puede existir, pero que al día de hoy exista, nos está planteando cuestionamientos sobre el desarrollo de otra normativa que no estamos considerando. ¿Cuál? Una normativa que se basa en los derechos humanos. Y aquí una cosa. Básicamente lo que habló Pablo, tiene que ver con lo siguiente. La libertad religiosa es un tema de derechos humanos. Y eso tenemos que interiorizar. La libertad religiosa es un tema de derechos humanos. Y los temas de derechos humanos están claramente definidos en instrumentos internacionales de derechos humanos. Y no tomamos los que nos gustan y dejamos de lado los que no nos gustan. Los temas de derechos humanos son para todos y los tomamos todos o no los tomamos. Porque los derechos humanos plantean que las tres patas de sostén de los derechos humanos son la igualdad, la libertad y la dignidad. Y lo que nosotros vemos, y ahora lo vivimos con el tema religioso, es que no tenemos completamente libertad, es que no tenemos igualdad y que esto afecta a nuestra dignidad. Y una persona podría decir, o alguien podría decir, entonces los derechos humanos no sirven. No, los que no servimos somos nosotros, ¿no? Porque al final del día, cuando tenemos los derechos humanos para adoptarlos y tomarlos en nuestra vida, tomamos únicamente los que nos gustan. Y a veces hasta despreciamos los otros. Y en esto sí tenemos que hacer una mea culpa de cómo hemos manejado el poder político nosotros. Y aquí casi que digo nosotros los hombres, porque las mujeres todavía no han tenido posibilidad de manejar el poder político que ha sido un monopolio de los hombres. Y esta es la verdad. Y esto significa que tenemos que reflexionar sobre cómo ingresamos a los derechos humanos en nuestras vidas cuando planteamos que la libertad religiosa es un tema de derechos humanos. ¿Por qué es un tema de derechos humanos? Y los derechos humanos están planteados en la Constitución, pero no desarrollados en la Constitución. Y por eso es que necesitamos una ley que fomente y establezca estos derechos humanos. Esta ley, que es este proyecto que existe, sobre el que estamos hablando, mantiene una interrelación social. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Esta ley de cultos que nos rige, y alguien mandaba una pregunta antes y decía, ¿cuál es la diferencia entre la ley de cultos de 1904 y la de 1937, o la que se está planteando en la Asamblea Nacional? Es que si ustedes revisan la ley de cultos actual, es una normativa de registro de organizaciones religiosas. No es nada más que eso. Pero la ley de cultos, una normativa de cultos, no está planteando una interrelación social alrededor de la libertad y de la igualdad religiosa. Entonces, cuando alguien pregunta y dice, ¿qué pasa con las mujeres que van a su trabajo con una vestimenta que les identifica bajo su creencia religiosa y no es aceptada? Esa es parte de una interrelación religiosa, social, que tenemos que resolver en el Ecuador. Eso es lo que ocurre. ¿Qué pasa con las personas como Crisóstomos, que lleva una vestimenta y que es vilipendiado porque a la gente no le gusta? ¿Qué pasa con personas como Juanito, que manifiesta una religión que tiene base en el Islam, que ha terminado siendo muy cuestionada por situaciones de violencia en otro país en base a personas radicales? ¿Cómo se manifiesta eso en la vida diaria y en las posibilidades de desarrollo del Islam, de la Iglesia Católica Ortodoxa, de los cristianos? ¿Cómo se manifiesta eso en la vida real? Eso es lo que hay que regular en base a la igualdad y libertad religiosa para que todas las personas tengamos dignidad. Ese es el tema de fondo, ese es el proyecto de ley. Y eso se está dando en un contexto de poder.
Hablaba antes con una persona muy querida, con Felipe, que estaba aquí, y Felipe, que en su claridad me dice algo, ¿no?, que es absolutamente cierto, que faltaba para complementar. En esta lucha de poder, en esta lucha de territorio, porque al final es eso, ¿no? ¿Por qué efectivamente hay impedimentos para avanzar? Por ejemplo, de la Iglesia Católica Romana, ¿no es cierto? Y uno de los temas es: ¿qué significa, cómo se maneja el ser un Estado laico en el papel en el Ecuador? ¿Cuál es un Estado laico? Alguien diga con sinceridad y con la mano en el corazón: el Ecuador es un Estado laico. Pero obviamente que no es un Estado laico el Ecuador. Ecuador tiene fiestas religiosas. Acabamos de pasar la Navidad, que es fiesta, que además es fiesta nacional. Próximamente estamos esperando la Semana Santa, que es feriado nacional. Tienen manifestaciones en fechas religiosas, ¿no es cierto? El Ecuador tiene obispos castrenses, como estábamos comentando antes, en las instituciones públicas. Entonces el Ecuador, verán, me están poniendo ahí una pantallita que dice que estoy hablando muy bien y que me puedo extender 10 minutos más todavía. Todavía no va a acabar, unos 20. ¿Qué es lo que pasa? Que el Ecuador no es un Estado laico. Y que quien tiene el poder no va a querer perderse en un Estado laico. Que el Ecuador sea un Estado laico en lo que significa el término de la palabra. En el Ecuador hay manifestaciones que son manifestaciones religiosas. Y esto es lo que está en juego, efectivamente. Cuando se presente una ley que se va a significar un avance dentro de las reflexiones de relación social religiosa en el Ecuador, van a seguir en cuestionamiento algunas situaciones que en el país se presentan con respecto a si el Ecuador es un Estado laico o no. Pero bueno, para ir terminando, todo esto que yo estoy diciendo al final, lo que no quiero que se pierda de vista, todo esto que yo estoy diciendo con respecto a la situación de poder que se maneja en el Ecuador y cómo se ha desarrollado, todo esto tiene una base cultural. Está en la cultura ecuatoriana. Ecuador, como muchos países, tiene una base cultural religiosa. Vayan a cualquier pueblo, a cualquier comunidad, ¿no es cierto?, las personas manifiestan una religiosidad. Ecuador es religioso. El Ecuador es religioso. Y esto tiene una base cultural. Esta base cultural es la que tiene que cambiar para beneficios de la igualdad y de la libertad. Es la base cultural, no es la norma. Cuidado con enamorarse de una ley. Hay que enamorarse de un objetivo. La ley es una herramienta. Lo que yo siempre digo, la ley puede servir o no servir. ¿Alguien conoce la ley de la juventud? ¿Ha escuchado? ¿Sabe? Pablo sabe que existía, ¿no es cierto? ¿Ya? Casi nadie lo ha escuchado, mucho menos se ha leído. La ley de la juventud es una ley del año 2000. Tiene 25 años de vigencia. Cuando ustedes leen esa ley, es la ley perfecta. Es perfecta en su redacción, en su contenido, en sus objetivos, lo que se quiere de la juventud. Es perfecta. No se aplica, la gente no la conoce. ¿Por qué? Básicamente porque esa ley no está conjugando con la realidad, con las posibilidades de la realidad. Y eso nos puede pasar con cualquier ley. Porque está bien, no estoy diciendo que no hay que tener una ley. Hay que tener una ley, porque una ley es seguridad jurídica. Hay que tener una ley como hay que tener una política pública. Que Natalie muy claramente nos decía que la política pública puede cambiar y la ley efectivamente nos da seguridad jurídica. Pero hay que tener todo esto. Pero hay que tener como un ámbito de cumplimiento de un objetivo. No solamente por tenerlo. Y eso es lo que hay que pelear. Porque a veces enamorarse de una ley nos puede significar aceptar que nos den cualquier ley con el hecho de tenerla. Y eso no va a significar nada en nuestra lucha con respecto a la libertad e igualdad religiosa. Entonces, lo que yo promulgo, y por eso empecé diciendo que el modus vivendi creo que podría no existir, pero no pasaría nada porque la base religiosa, cultural religiosa del Ecuador sigue siendo la misma.
Si no había el Modus Vivendi, había otro instrumento. Si no había la ley de cultos, había otro instrumento. Porque no es la herramienta lo que nos rige, es la base cultural la que nos socava. Esa base cultural es la que tenemos que pensar y meditar. Y cuando nosotros querramos proponer cosas en adelante, como lo puede hacer CONALIR, como lo pueden hacer sus organizaciones religiosas, hay que ser creativos, porque la base cultural no se cambia solamente con las herramientas normativas. La base cultural se cambia con comunicación, con información, con tecnología, con participación juvenil. Así se cambia la base cultural. Y luego la ley y otras cosas seguirán siendo una herramienta. Creo que ahí está el reto. Creo que el reto está en renovarnos. Creo que el reto está en renovarnos sobre cómo seguimos afrontando esta cuestión cultural, que es la que nos rige al final de los días en el Ecuador. Gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso.